Algunas dataciones de hallazgos arqueológicos que respaldan la presencia humana en el Nuevo Mundo en fechas mucho más antiguas de las previamente aceptadas, surge la posibilidad de que el Homo sapiens, los humanos modernos, no haya sido el primer ocupante humano en América. En este video se exploran las posibilidades del Homo erectus como candidato original para poblar el Nuevo Mundo. Se presta especial atención a las afirmaciones sobre la presencia del hombre en el Nuevo Mundo en fechas anteriores a los 100.000 años atrás. Acompáñame. 2, 1, and lift off. En un video anterior, discutimos sobre quienes pudieron ser los primeros pobladores humanos modernos en América. Si no lo viste, aquí te lo dejo. Aquí veremos cierta evidencia polémica, que no solo lleva mucho más atrás en el tiempo el poblamiento americano, sino que el protagonista no serían humanos anatómicamente modernos, sino una especie mucho más antigua. Cerutti-Mastodon. La comunidad arqueológica ha sido agitada por un descubrimiento, anunciado en la respetada revista científica Nature, de huesos de mastodonte de 130.700 años de antigüedad en el sitio llamado Cerutti-Mastodon, en el sur de California. Los huesos estarían supuestamente destrozados por humanos que empuñaban piedras y buscaban médula. De ser correcta la controvertida afirmación de un equipo de investigación dirigido por el Museo de Historia Natural de San Diego, alteraría drásticamente la cronología de la ocupación americana y plantearía preguntas provocativas sobre quiénes fueron los primeros habitantes y cómo llegaron aquí. Dado que los estudios genéticos muestran que el linaje humano anatómicamente moderno, el Homo sapiens, se expandió fuera de África no antes de 100.000 años atrás. Los autores del estudio dicen que estos primeros humanos en alcanzar América podrían haber sido miembros de alguna especie arcaica y extinta que ocupaba Asia en aquel tiempo. El descubrimiento casual fue realizado en 1992 mientras trabajadores de la construcción hacían labores a lo largo de una carretera del condado de San Diego. El trabajo de nivelación expuso huesos y dientes de mastodonte, y el equipo del Museo de San Diego se trasladó para explorar y analizar más a fondo el sitio. La datación radiométrica realizada en 2014 arrojó una estimación de que los huesos de mastodonte tenían 130.700 años, con una incertidumbre de más o menos 9.400 años. Los investigadores concluyeron que humanos con habilidades para manejar herramientas rompieron los huesos del mastodonte para extraer médula nutritiva y posiblemente fabricar herramientas a partir de los fragmentos de hueso. Sugirieron que estos cazadores arcaicos podrían haber llegado a América del Norte desde Eurasia caminando por un puente terrestre a través del estrecho de Bering hacia Canadá, lo que habría sido una ruta transitable antes del inicio de la última capa de hielo hace unos 135.000 años. Pero no es la primera vez que un hallazgo de esta naturaleza irrumpe como una bomba en la comunidad arqueológica. Hueyatlaco. El sitio arqueológico de Hueyatlaco, ubicado en el estado de Puebla en México, es famoso por una controversia que ha persistido durante décadas en el ámbito de la arqueología y la paleoantropología. Hueyatlaco fue descubierto en la década de 1960 por un equipo liderado por la arqueóloga estadounidense Cynthia Owen Williams. Estas excavaciones revelaron herramientas líticas que parecían estar asociadas a huesos de animales extintos del Pleistoceno. Al aplicarse varios métodos de datación, incluidos el análisis de la estratigrafía, datación por radiocarbono y otras técnicas de geocronología, las fechas obtenidas indicaron una antigüedad extremadamente alta para los artefactos, situándolos entre 200 y 250.000 años antes del presente. Esto es unos 100.000 años más antiguo incluso que Cerutti-Mastodon. Si las fechas de Hueyatlaco son correctas, implicaría una revisión significativa de las teorías sobre la migración humana hacia América y la presencia de humanos en el continente mucho antes de lo que se había creído. Muchos científicos se mostraron escépticos ante estas dataciones, argumentando posibles errores en la metodología o la posibilidad de que los artefactos hubieran sido desplazados de su contexto original. Se han llevado a cabo estudios adicionales para intentar aclarar la situación, incluyendo análisis geológicos y paleontológicos. Silvia González, de la Universidad John Moores de Liverpool, cuestiona estas fechas tempranas, aceptando un máximo de 40.000 años. En un artículo publicado en 2011 por Harold E. Malde, Virginia Stein McIntyre y otros, se revisó la historia de las investigaciones en el área arqueológica desde principios de la década de 1960 hasta 2010. Por diversos métodos de datación reafirman que el sitio arqueológico de Hueyatlaco podría tener más de 250.000 años.
Este hallazgo responde a las interpretaciones de que el sitio tiene 40.000 años. Estos sitios cuentan con fuerte evidencia de que grupos humanos ya estaban presentes en América entre 140.000 y 250.000 años. ¿Pero quiénes eran? La evidencia genética demuestra que los primeros pobladores de América vinieron por el puente de Beringia desde Siberia. ¿Quiénes habitaron allí en esos remotos tiempos? Según la evidencia fósil hallada hasta ahora, los neandertales ya estaban en la región de Altai en Siberia hace unos 120.000 años. Los restos de denisovanos encontrados en una cueva de Siberia del Sur han sido datados entre 200.000 y 50.000 años. Difícilmente, según lo que sabemos, alguna de estas especies humanas podría haber tenido presencia en América hace 250.000 años. ¿Qué nos queda? Homo erectus. El candidato más probable es Homo erectus. Homo erectus fue una especie humana arcaica de estatura comparable a la del hombre moderno, que caminaba erguida. El cráneo era bajo, la frente retraída y la nariz, las mandíbulas y el paladar anchos. El cerebro era un poco más pequeño y los dientes más grandes que en los humanos modernos. Homo erectus parece haber sido la primera especie humana en controlar el fuego, alrededor de 1 millón de años atrás. En abril de 2024 John Janssen, de la Academia Checa de Ciencias, reveló en una conferencia de prensa que hay evidencia de la presencia humana en Daier-in-Juriak en Siberia hace 417.000 años. Esto indica que los homínidos viajaron hacia el norte mucho antes de lo que pensábamos. El hecho de que homínidos arcaicos hubieran llegado tan al norte implica que es posible que pudieran haber cruzado el estrecho de Bering hacia lo que hoy es Alaska en esa época. El sitio de Daier-in-Juriak, cerca de la ciudad de Yakutsk en Rusia, fue encontrado en 1982. De ahí se han extraído primitivas herramientas de piedra. Con un preciso método de datación se determinó que las capas donde se encontraron las herramientas son de hace 417.000 años, con unos 80.000 años de incertidumbre. No se han encontrado restos humanos en el sitio siberiano, pero según el momento, es probable que los habitantes fueran Homo erectus, una especie que venía evolucionando desde hace unos 2 millones de años y se extendió desde África hacia Eurasia. Vivir en esas latitudes, incluso en una época interglacial más cálida, implica el uso de fuego y la confección de ropa, quizá pieles. Pero no sabemos si tenían alguna adaptación específica para vivir tan al norte. Aunque Daier-in-Juriak está a 2.000 kilómetros del estrecho de Bering, es probable que algunas personas vivieran más cerca de él. Si hubieran permanecido allí durante los periodos más fríos, cuando el nivel del mar era más bajo, podrían haber podido llegar a América del Norte. No se concibe que una especie que haya llegado tan al norte y que haya enfrentado el frío no haya usado algún tipo de vestimenta, como pieles de animales. Solo hay que ver cómo se ve la cercana ciudad de Yakutsk, la ciudad grande más fría del mundo, en un típico día invernal. Si alguno de los primeros humanos llegó a América en este momento, parece que se extinguió antes de que llegaran los humanos modernos, porque no hay rastro genético de ellos entre los pueblos americanos modernos. Venezuela. Un indicio adicional podría agregar algún argumento a este enigma. Miklos Šećarović Roca fue un arqueólogo húngaro-venezolano, pionero en encontrar y analizar una cultura lítica similar a Clovis en Venezuela. En su obra de 1997, Arqueología de la Prehistoria de Venezuela, Šećarović Roca habla de que en la zona costera occidental de Venezuela ha encontrado miles de instrumentos de piedra hechos de cantos rodados, cuya tipología es similar a los elaborados por Homo erectus en África, Europa, Asia e Indonesia. Industria lítica también llamada achelense. La industria achelense es una tradición de herramientas de piedra que se desarrolló durante el Paleolítico inferior y medio. Esta industria se caracteriza principalmente por la producción de grandes bifaces que son grandes piedras talladas por ambas caras para producir un borde afilado. Tienen una forma ovalada o de lágrima y varían en tamaño. Los utensilios fabricados por el Homo erectus fueron descritos por Murray Leakey, quien presentó diferentes tipos de utensilios de talla unifacial, los cuales guardan una perfecta similitud tipológica con los encontrados en el estado Falcón en Venezuela. Aún está pendiente el análisis de estas herramientas para determinar su antigüedad. Aunque es muy posible que estas herramientas líticas no estén relacionadas con el Homo erectus, sino que sus similitudes se deban a que se produjeron ante similares usos y necesidades, no deja de llamar la atención si consideramos todos los hallazgos mencionados antes. Conclusiones. Fuertes evidencias hablan a favor de la tesis de que la antigüedad del hombre americano sería, al menos, 20 veces mayor de lo que proponía la hipótesis ortodoxa Clovis del siglo XX de solo 13.000 años.
Estas líneas de evidencia deben ser estudiadas con mucho rigor científico, dejando de lado chauvinismos académicos que nada hacen por el progreso de la ciencia. De confirmarse la extrema antigüedad de sitios como Ceruti, Mastodon y Hueyatlaco, se reescribiría no solo la historia paleoantropología del primer poblamiento de América, sino la propia dispersión de la humanidad por el mundo. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado, dale like y comparte esta información si te parece que a otros les pueda interesar. También me gustaría conocer tu opinión sobre este tema. Así que déjame en los comentarios lo que piensas del poblamiento de América por parte de especies distintas al Homo sapiens.